Bueno, mi vida cambió porque mi mamá y mi papá se separan. Mi mamá se consigue Otra pareja. otra pareja y de ahí yo empecé a tomar malas actitudes. Recuerdo yo que la última vez que me olvidé del béisbol, estaba yo en la cancha, ministro, viendo un juego de mi hermano. Mi hermano es César García, él juega con Cocodrilo de Caracas. Y estaba viendo yo un juego en la cancha de la Charneca. Estaba viendo un juego y llegaron los delincuentes del barrio del frente donde vivíamos. Y agarró uno y me apuntó. Y lloré mucho y le dije, desde ese día dije a mi mamá, mamá, tenía yo 12 años, yo voy a ser malandro, le dije, yo voy a ser delincuente. Hola, hola, ya estamos en otro capítulo más de Encendido, la chispa que enciende el cambio. Recuerda que todos tenemos una historia que contar y hoy tenemos una historia que no te puedes perder. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, comenta. Y bueno, en esta noche yo quiero darle gracias a todas esas personas que nos han apoyado en TikTok, nos han apoyado en Instagram y en YouTube. Así que bueno, muchas gracias, síganos apoyando. Créanme que cada semana tendremos una historia brutal que le va a cambiar, o sea, lo puede cambiar la vida. Claro que sí, de verdad estamos muy agradecidos. Estos últimos vídeos hemos subido, pues han tenido bastante vistas y estamos muy agradecidos con nuestra comunidad de TikTok, con nuestra comunidad de Instagram y sobre todo con YouTube. Así que si usted hasta este momento no se ha suscrito a nuestro canal, vaya y síganos, suscríbase, denle la campanita, comparta, porque tenemos muchísimos testimonios reales y que sé que pueden impactar y transformar tu vida. Julie. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, al señor Junior. Un aplauso. Bueno, Junior, es un honor y un privilegio tenerte aquí en este programa, en el programa Encendido. Es un programa que hace que lleguen tus historias a todas esas personas que necesitan oírnos, porque de repente todas esas personas que están ahí sentadas en el televisor, en las cámaras, se identifican con cada historia. Entonces, a tú contar tu historia, yo sé que muchos jóvenes, muchos hombres se van a identificar con tu historia. Claro que Y sí. es un placer tenerte aquí. Hola, sí, para mí es un privilegio, de verdad que sí. Quiero darle buenas noches a todas esas personas que están viendo por esas pantallas. De verdad que comenten. Hoy esto va a estar poderoso. Que sea Dios. Hay un poquito de nervio, pero sé que vamos a ir fluyendo así. Claro que sí. Bueno, Erika, nosotros queremos saber un poquito de ti. Queremos saber un poco de qué es Junior, cómo fue la infancia de Junior, que tú nos puedas decir cómo los desenlaces, perdón, más importantes de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Wow, de verdad que yo fui un niño muy feliz. Mi niñez fue de verdad que era un niño muy contento, ministro. Pero hasta una cierta edad. Después que mi mamá y mi papá se separan, oye, ahí mi vida hubo como un cambio. Hubo un- Tus padres se separan. tenía como dentro de 10 11 años.
Y ahí eso marcó mi vida, pues, porque yo era un niño que a mí me daban todo. Gracias a Dios, de verdad que lo que yo pedía, ministro, diácono, lo que yo pedía me lo daban, una bicicleta, un play. De verdad que era un niño bastante contento hasta una cierta edad. Pero después de la separación de tus padres, ¿tu papá, no sé, fue un padre ausente o o sea, te cambió la vida fue por la separación o porque él se ausentó? Bueno, mi vida cambió porque mi mamá y mi papá se separan, mi mamá se consigue Otra pareja. otra pareja y de ahí yo empecé a tomar malas actitudes. Empecé a tener rechazo hacia mi madre, ¿sabes? Yo también, de esa cierta edad, de los 11 12 años, había mucha gente que se metía conmigo. Era como el sometido, ¿sabes? Yo era deportista, yo jugaba nacionales ya cuando desde niño fui pelotero, pero siempre me llevaba mi mamá y como siempre hace falta de repente que te acompañe tu papá y te diga que, ¿sabes? Que sí puedes, que jugaste bien y siempre fue mi mamá conmigo, pero a mí me sometía mucho, ministro. Un día yo iba bajando con mi mamá y los delincuentes del frente, se empezaron a meter conmigo, me sacaban pistolas delante de mi mamá, ¿no? Y era algo que, oye, ¿sabes? Iban como marcando, ¿sabes? Iban haciendo huellas en mi corazón y mi corazón se fue endureciendo. Y de ahí en adelante mi vida comenzó a cambiar. Y, o sea, después de la separación de tu papá y tu mamá, ya tu papá como que, por decirlo así, no sé, no estuvo como más al pendiente de ti, de eso, que tienes hermanos, eres hijo único. Sí, sí, yo tengo 8 hermanas. Ocho Tú hermanas eres el único hombre. y no un hermano. Ah. Mi hermano, yo tengo un hermano, 8 hermanas y de verdad que cuando mi padre y mi madre se separan, yo de verdad que empecé a tomar malas actitudes. En el liceo comencé a fumar cigarrillos. Cuando tenía 12 años, empecé a probar sustancias y mi vida comenzó a dar un giro. Ya no era un niño. Pero en ese tiempo tu papá no estaba, ya se había... No, Esa fue la pregunta que te hizo Julián. O sea, tu papá se ausentó por completo. sí, claro, mi papá se fue y se consiguió otra esposa y sí, claro. Por lo menos de repente mandaba para la comida, pero No estaba esa figura ahí, no pues. estaba esa figura paterna, físicamente, pues. ¿Y en qué momento dejaste el béisbol? Sí, dejé el béisbol, porque recuerdo yo que la última vez que me olvidé del béisbol, estaba yo en la cancha, ministro, viendo un juego de mi hermano. Mi hermano es César García, él juega con Cocodrilo de Caracas. Y estaba viendo yo un juego en la cancha de la Charneca. Estaba viendo un juego y llegaron los delincuentes del barrio del frente donde vivíamos. Y agarró uno y me apuntó. Me llamó, a mí me decían yo fui muy conocido como Churri. A mí me decían Churri. Y él me llama y se empieza a meter conmigo. Él me saca un armamento y me empieza a apuntar, monta el armamento y comienza a decirme muchas cosas, pues, de que me iba a matar, de que
me iba a matar porque yo era del cerro de donde eran los problemas de él y broma. Y yo me acuerdo que yo lloraba, ¿viste, ministro? Yo lloraba porque yo decía, oye, ahí fue como que el primer encuentro que tuve con Dios. Tenía yo 12 años. Y yo tenía un suéter blanco y me cubría con el suéter. Asustado porque, oye, me van a matar. Y yo me cubría con el suéter. Y ese fue como el primer encuentro que tuve ahí con Dios, Dios metiendo sus manos. Un niño de 12 años, perro, ¿sabes? Fue ahí donde mi vida cambió totalmente. Me acuerdo yo que llegué a mi casa y lloré mucho y le dije, desde ese día le dije a mi mamá, tenía yo 12 años, yo voy a ser malandro, le dije, yo voy a ser delincuente. Con 12 años. Con Imagínate 12 tú. años. No. Me recuerdo que mi mamá ese día me partió como 2 palos de escoba encima. Y, wow, de verdad que mi vida no fue la misma. Mi mamá me sacó para afuera, para la calle, tú vas a ser malandro, me sacó para afuera. Y era como quien dice el Pero cachorro. ella no sabía las razones por las que tú querías tomar esa decisión. Nunca le dijiste, mamá, me está pasando esta situación. O sea, ella te podía ayudar de alguna manera. Porque no es un niño todavía. Exacto. Estaba en Sí. esa vida como para que pasara eso, pues. Sí, claro, yo le comentaba, pues, pero ella me decía que no le prestara atención. Pero mi corazón se iba como endureciendo, ¿sabes? Era algo que yo no lo podía controlar. No me gustaba que se metieran conmigo. Y ¿sabes? Me ponía como que yo también no, Claro, yo ¿sabes? también quiero defenderme. Claro, yo quería tomar mi propia justicia, pues, y eso me llevó a tomar malas decisiones. ¿Cómo cuáles decisiones tomaste? O sea, ¿qué fue pasando después de los 12 años que pasó que ese muchacho hizo eso contigo y tú le dijiste a tu mamá que ahora quería ser malandro sin saber que a veces no declara, porque a veces uno habla y las palabras tienen peso, pues porque Sí, uno declara claro. las cosas. Entonces, ¿qué fue pasando en la vida de Junior después de esa edad? Luego, me empecé a comprar armamentos. Ya no estudiaba, no Ya estudiaba. no estudiaba, pero ya no iba. O sea, dejé de estudiar, como quien dice. Dejé de estudiar. Estudié como medio año y después dije, no puedo estudiar porque, ¿sabes? No puedo estar por ahí pagando, como quien dice, el paro porque... Y dejé de estudiar. Luego empecé a robar, a consumir cada día más. Y a los 14 tuve un hijo. 14 años tenía. 14 años tenía cuando tuve mi primer hijo. De verdad que le doy gracias a Dios porque wow, ya mi hijo está bastante mayor y ¿Cuántos años tienes tu hijo? mi hijo ahorita va para 16 años ahorita en diciembre. Ahorita el 22 de diciembre. Pero después desde ahí yo empecé a consumir todo lo que me quería consumir, me lo consumía. Robaba, secuestraba, hacía cosas que delante de Dios no. Claro, me imagino que también el tener un hijo te llevó a eso. De una cierta manera, porque, o sea, si tienes una responsabilidad de un hijo, me imagino que querías conseguir dinero para suplir eso. Sí, Esa claro. responsabilidad, pues. Sí, claro, tenía que buscar y mi mamá también por esa parte también me ayudó, pues, porque como ella sabía que yo era un niño y yo estaba pendiente de otra cosa. Y, o sea, ¿tú crees que, porque este es un tema como de debate, pues, porque tú crees que está bien que a un niño o a un adolescente le den todo lo que quiera, sus padres? ¿Qué opinas tú de eso? No, yo opino que las cosas se ganan. Las cosas tienen que ganárselas y eso a mí también eso fue lo que me hizo también como daño, porque yo lo que pedía me lo daba.
mamá, yo quiero estas Jordan, y tenía esas Jordan. Yo quiero esta bicicleta, me compraban esa bicicleta. Lo que yo quería me lo daban. Play 1, Play 2, en ese tiempo hasta ahí era lo donde llegaban. Y ya llega un cierto límite que, oye, ¿sabes? No, cuando tú pides algo, ya por lo menos ya eres delincuente, ya tienes hijos, y pides algo y no te lo dan, tú buscas la manera como más fácil. Claro. Era. Venga, pero en ese entonces, niño de 12, 13 años, tenías sueños, tenías metas, querías ser deportista. Obviamente, bueno, se metían contigo, todo eso, pero no hubo alguien que te aconsejara, aparte de tu mamá, que se sentara contigo, oye, Junior, tú eres bueno en esto, no te dediques a esto. Sí, yo tenía una hermana, una de mis hermanas mayores. Y bueno, mi hermano de verdad que yo lo admiro, ¿verdad? Porque a pesar de que con él también se metían, él siempre me decía, no le prestes atención, vamos, tú eres bueno, sigue entrenando, vámonos para los cabos a trotar. Él siempre tuvo como esa, Esa disciplina. sí, pero Pero, o sea, si tenías eso, tenías el talento, ¿por qué? Obviamente, está la parte de que, bueno, tu papá ya no estaba la gente que se metían contigo, pero ¿por qué decides así, tan fácil, soltar tus sueños, tus metas, para dedicarte a otra cosa que no te iba a llevar a nada bueno? bueno, como niño al fin, pienso yo que no pensaba las consecuencias, sino que yo quería hacer como que yo, pues, porque yo hacía lo que yo quería. Nadie me mandaba, yo llegaba a mi casa y a mi mamá, ¿sabes? Le podía decir lo que yo quisiera. Yo llegaba a mi casa y mis hermanas se encerraban porque las golpeaba. Y todas mis hermanas son mayores que yo. Y, ¿sabes? Era como que, no, el que me diga algo, bueno, me meto con él ¿sabes? Fue creando como un monstruo. Y no hubo un momento en que tú dijiste, no sé qué está pasando con mi vida, qué estoy haciendo, o sea, o no sé si alguna vez tú sentiste que la muerte llegó y quizás te quisiste arrepentir, pero seguiste. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, sí, hubo un día que nosotros agarramos en un enfrentamiento contra la Policía Nacional, la Policía Policaracas. Nosotros matamos Un policía. a un policía. Y ese día, fue algo que yo pensaba que nos iban a matar a todos. Trancaron a Francisco Fajardo, trancaron aquí Puente Hierro, la Avenida Victoria, y fue algo que eso pasó en una parte que le llaman La Vueltica, ahí en la Charneca. Yo corrí la esquina, Barrio Ajuro, el plan, yo corríamos demasiado, yo sentía que la muerte me jalaba para atrás. Era algo que yo no podía correr más. Y agarré y secuestré a dos muchachas que yo iba bajando por el plan. En ese mismo momento En ese mismo momento ya no podía correr más y yo veo a las muchachas y yo vi como que era tu víctima. la última escape, pues. Y me recuerdo yo que me meto a las muchachas para dentro de su casa y me encierro con ellas. Y cuando yo me encierro con ellas en su casa, los policías llegan a esa casa y se montaron en el techo y estaban afuera. En ese tiempo estaban haciendo la obra de la cancha. Y donde yo me guardé era el dueño de la casa, era el maestro de obra. Y cuando los policías comienzan a decir que estaba ahí adentro, me recuerdo yo que yo agarré a una de las muchachas y me acosté con ella y le dije,
Si, si se mete la policía para adentro, tú vas a decir que tú eres mi esposa y broma. Yo recuerdo que el armamento lo metí por unos bloques por detrás de la casa. Y eran como las 3 4 de la tarde. Y yo me arropé con una sábana, como con un heredón, el que le dicen. Con un heredón. Me arropé con ella y la abracé. Pero en ese momento yo comencé fue a orar. Empecé a aclamar a Dios, le empecé a decir a Dios que no me quería morir porque los policías estaban montados arriba del techo y afuera de la casa. Y decían, ahí está allá adentro. Y cuando llega el dueño de la casa, que abre la puerta y ellos pasaron para dentro de la casa y no vieron a nadie. Fue algo que ahí yo dije, berro, Dios mío. Dios te guardó. Bueno, yo era el que santero y yo iba y que pan de los brujos y bromas. Y ese día yo me quité los collares porque yo dije, fue Dios, porque, ¿sabes? ¿Qué edad tenías en ese momento? Ya te estoy hablando de ya que tenía como 20 años, ya bastante avanzado, pues ya era uno de los que le pedían opinión en el barrio. Ya era uno como que de los, ¿sabes? Y, o sea, después que tuviste a tu hijo y como que fueron transcurriendo los años, tú me dijiste, oye, no sé, quiero dejar esta vida porque quizás, o sea, ¿quién quiere que su hijo siga unos malos Sí, pasos? O no lo pensaste, no sé. sí, claro, pero como dicen, pues, que a veces, cuando te está yendo, sabes que el diablo es cochino, el diablo te presenta, wow, venía de repente carros robados, motos, mujeres, eh, cualquier tipo De cosas de materiales. superfaciente, ¿sabes? Y eras como reconocido, wow, tú dices como que, pero ya Dios ya estaba como tratando conmigo. Yo tengo una pregunta. ¿Tú piensas que las amistades que tú tenías en ese momento de tu adolescencia influyeron a que tú tomaras esa decisión? Me Bueno, imagino que tú llegaste, por ejemplo, llegaste donde tus amigos, mira, no sé quién me sacó un arma, tal sí, cosa. No, tú tienes que vengarte, ¿sabes? Porque sí, siempre sí. hay gente que... Sí, bueno, tienes razón, claro, yo llegué donde los delincuentes, pues, mira, coño, me sacaron una pistola y broma. Lo primero que hicieron fue, bueno, toma, defiéndete, ¿sabes? No, de repente no hubo a esa persona de que, oye, no, ¿sabes? Tú, Claro, voy a tú hablar eres un por chamo ti. todavía, tú eres sano, no, sino que me soltaron un armamento y bueno, después, como quien dice, yo era el más feo del barrio, como quien dice. Y tu papá nunca, o sea, me imagino que ya tu papá y tu mamá conocían lo que tú estabas haciendo. Sí, claro. Y tu papá como que no, o sea, después que supo que tú estabas en esa vida, o sea, no te dio como consejo, no se acercó a ti para decirte, mira, Junior, no lo estás haciendo bien, o no Sí, lo hizo. sí, sí, ellos hablan conmigo, pero yo creo que eso era el plan de Dios, de que yo viviera lo que iba a vivir, porque eso iba a ayudar a otras personas a que llegaran a Cristo, de que en ese camino no se consigue nada. En ese camino lo que va a conseguir es la muerte Ujú. o estar preso. Y bueno, En algún momento de tu vida estuviste preso. sí, en el 2020, no, en el 2016, perdón. En el 2016 estuve privado de libertad. Estuve 4 años privado de libertad. Duré un año y 8 meses en zona 7 y lo demás, el resto, los pagué en Yares. Y de verdad que no se lo deseo a nadie. Ahí fue donde comencé a tener encuentros con Dios. No, Y ese antes lugar. de que comentes los encuentros con Dios, le queremos dar gracias a toda nuestra audiencia de TikTok
que está viendo nuestro en vivo. Queremos invitarlo a ustedes que están por allí a que se suscriban a nuestro canal. Búsquenos como Encendido en YouTube. Ahí tenemos muchísimos más testimonios que van a edificar su vida. Y bueno, ajá, Junior, ajá, después que, claro, tú dices que tuviste encuentro. ¿Cómo fueron esos encuentros que tú estuviste estando privado de libertad? Y luego me vas a decir cuándo saliste, o sea, tú ya como que dejaste esa vida o te volvió a arropar eso. Bueno, cuando yo, cuando yo caigo privado de libertad, yo sigo en lo mismo, pues. Sigo en lo mío, pues, viviendo perdidamente. Estaba privado de libertad, pero se veía igualmente las sustancias y seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo, pero uno en las personas que caen preso contigo se le llama causa, ¿oíste? Ministro, se le llama causa. Y uno de ellos, agarró una bacteria en el cerebro. Y en medio de ese proceso, él me decía que lo llevara a la iglesia, en el penal. Ya, él agarró la bacteria estando en zona 7, pero cuando nosotros llegamos al penal, él le explota la cuestión más fuerte. Y él me decía, él empezó a hacerse necesidad encima, se hacía pipí, se hacía necesidad encima. Y él me decía que lo llevara a la iglesia. Era Dios que, ¿sabes? Ya Dios quería tener encuentros ya más sobrenaturales conmigo. Y comencé a ir a la iglesia. Allá, estando privado de libertad. Privado de libertad, iba y lo llevaba. Él quedó como un niño vegetal, ¿sabes? Él quedó como un niño y yo lo llevaba en su silla de ruedas. Yo lo llevaba en silla de ruedas y luego Dios comenzó a tener encuentros, pero conmigo. En el sentido de que Dios Dios me llevó a través de él, pero Dios lo que quería era tener un encuentro conmigo. Bueno, Dios y su Un cosa, misterio. y su misterio, de verdad. Es impresionante. O sea, todo lo que ha vivido, pues, o sea, que de niño, pues, tú teniendo 12 años, agarres ya la mala vida. Así como yo le decía a Jesús, es increíble que una persona con 12, 13 años piense ser delincuente cuando uno a esa edad lo que está experimentando otras cosas. Claro. Juegos, deporte, muchas cosas. O sea, oye, yo veo un niño de 12 años y yo veo inocencia, no veo maldad, pues. Entonces ya cuando una persona tiene 12 años, 13 años, ya va o sea, piensa en ser delincuente porque ya tiene como maldad en su corazón, pues. O sea, en esa parte, claro, obviamente, tú dices, o sea, tomas esa decisión es porque se metían contigo, o sea, ya iba creciendo como un odio hacia las personas, o sea, todo el que se quiera meter contigo. Y no, yo me identifico porque yo también tenía 12 años, 13 años y se metían mucho conmigo. Me buscaban demasiados problemas, pero gracias a Dios, yo no pensaba en ser delincuente. Sí, no, y algo que se me había escapado, ministro, antes de caer preso, yo empecé a consumir, pero una cosa ya era como algo que buscaba cada vez. Una victoria es una victoria. Era adicto, pero cada vez buscaba Algo más fuerte. Y eso me llevó a caer en lo más bajo. Tú sabes que es lo más bajo, ¿no, ministro? En la sustancia, la peor que puede existir. Llegué a llegar a ese nivel. Un día llegué a consumir tanto que en ese día yo tuve un encuentro con Dios. Fue
consumí tanto, ministro, que yo llegué a durar 3 días en la calle, sin bañarme, sin nada. Y cuando yo vuelvo en sí, yo estaba en el paraíso. Comencé aquí, estaba ya casi llegando a la India. Y yo berro, comencé a llorar mucho y porque yo me veía a mi estado y yo no era yo. Era algo como que cuando después que tú andas bien y después estás así en ese estado, tú dices como que berro, he llegado a lo más bajo. Y yo estaba en lo más bajo. A ver, no tengo la palabra, pero no era nadie. ¿Y qué te decía tus hermanos, tu familia cuando te veía así? Tú sabes que él te critican, ¿sabes? Te juzgan, otros te ayudan, ¿sabes? Lo que pasa es que uno a veces también, uno por su desobediencia, y hay personas que te quieren ayudar, pero tú no te dejas. Bueno, ministro, para seguirle contando, me devuelvo llorando. El diablo me empezaba a ministrar que me quitara la vida. Era algo tremendo. Y cuando vengo de allá para acá, para San Agustín, llego a la estación de aquí de Rocatalpeya y bajo. Y cuando vengo bajando, me consigo una pastora, una negrita ella. Me consigo a mamá Nubi. Yo no la conocía. De repente ella, cuando me vio, fue el mismo Dios. Ella me vio y a ella no le importó que yo tenía 3 días sin bañarme. A ella no le importó si yo huelía mal. Ella, cuando ella me vio, ella llegó y me abrazó. Me abrazó y me dio un beso. Y nunca se me olvida esto. Ella me dijo que aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Y eso hubo un impacto en mi vida. De verdad que mi vida cambió de ese día. Bueno, seguimos aquí. Esto es parte de estos testimonios. Yo sé que, así como Junior, también quizás muchos jóvenes se encuentran sumergidos en este tema de las drogas. Y bueno, yo sé que como él así hoy está contando su historia, que ya va a contar luego qué fue lo que pasó después. Yo sé que así como Dios lo hizo con él, también lo puede hacer con cada una de las personas que van a ver este capítulo. Entonces, bueno, Junior, ajá, ¿qué pasó entonces luego ya cuando estabas privado de libertad? Que tú dices que llevabas a tu amigo porque él quería conocerte a Dios, pero tú dices que Dios quería, Dios Dios quería quería era encontrarte algo a ti. conmigo, Ujú. sí. Después que nosotros en ese momento estaba muriendo mucha gente, ministro, estaban muriendo muchas personas en ese penal, en el penal de Yare. Y yo recuerdo que nosotros tomamos el penal a punta de piedra y cuchillo, macheta, para que lo pudieran sacar, porque se iba a morir, pues, se iba a morir ahí adentro. Y nosotros llegamos hasta arriba, hasta donde estaban los guardias, para que lo pudieran sacar. Gracias a Dios, a él lo sacaron. Él murió, pero él murió en un hospital que fue en el hospital de Petare, para allá. Pero era el llamado que Dios me estaba haciendo a mí. Empecé a buscar de Dios, empecé a tener encuentros con Dios. Y ahí Dios estaba fortaleciendo mi fe. Ahí recuerdo yo un día que yo le decía a mi esposa todos los días que mi pena eran de 6 años, porque nosotros estábamos con un menor de edad y no, el expediente de nosotros era Asociación de Menor para Delinquir
porte ilícito y robo agravado. Y cuando llego y me dicen, no, tu pena es de 25 años. Yo a mí me quería dar algo. 25 años, ministro. Oíste, yo, 25 años, yo dije, se me salieron las lágrimas en pleno tribunal. Yo dije, wow, 25 años, voy a salir cuando no sea, Cuando esté viejito. cuando sea un viejo. Ah. Y luego, nos difirieron y nosotros no asumimos, pues no asumimos y después Dios empezó a bajar la pena. No, hasta que llegó un momento que nos consiguieron una pena de 6 años y bueno, esa fue la que la asumimos. Pero contándole lo de que Dios quería tener encuentro conmigo, ministro, llegó el momento de que mi causa muere. Él muere y Dios empieza a tener encuentros conmigo. Me empiezo a meter en oración, empiezo a ayunar, empiezo a hacer cosas que no hacía. Empiezo a leer y Dios me dice a mí, tú no vas a pagar los 6 años. Escucho claramente la voz de Dios cuando me dice, tú no vas a pagar los 6 años. Y yo, wow, Y disculpa que te interrumpa. Cuando tú dices que, ajá, que comenzaste a tener encuentros con Dios, ya ahí tú como que ya no consumías, y estando allí adentro, ya dejaste como que eso. es tremendo. Porque muchos dicen que, wow, tú dejaste de consumir donde más hay. Y es así porque Dios hace como Él quiere. Yo dejé de consumir estando privado de libertad y empecé a tener encuentros con Dios. Entonces, mamá, me acuerdo yo que mi esposa venía para la iglesia y mamá me mandó una camisa. Me mandó una camisa, oró por la camisa, la ungió. Y cuando a mí me dieron la camisa, yo me puse la camisa y ya a las 2 semanas, Dios me trajo la libertad. No. Ellos me trajeron en lo espiritual. Cuando la gente ora por ti y empieza a declarar palabras de bendición para tu vida, hermano, tú puedes durar toda la vida recibiendo palabras de maldición. Pero cuando recibes nada más una sola palabra de bendición y empiezas a caminar bajo esa palabra, no hay nadie que Tú puedes testificar hoy de que Jesús es real. hoy testifico de que Dios es real. Y tú dices que, bueno, me imagino entonces que tu esposa fue como parte fundamental de que tú también Wow, conocieras de sí. Dios. Mi esposa la amo mucho porque de verdad que ella vivió, Cuando te me contigo ella es la mamá de tu hijo. ella es la mamá de mi hijo, ahorita vamos a tener una bebé. Tu esposa es una guerrera, ¿vale? Wow, de verdad Debe que tocar todo. Le mandamos saludos a tu esposa si nos está viendo por ahí. una De verdad que ayudidonia ha aguantado la presión. Naguará, de verdad que sí, ministro, he aguantado. No lo digo. Pero dile una palabra y a tu esposa, cuando tu esposa que realmente va a ver este capítulo. Bueno, mi princesa, quiero decirte que te amo y de verdad que le doy gracias a Dios por ponerte en mi vida. Fuiste esa persona que Dios utilizó para que yo supiera de qué estaba hecho. Bueno, cuando tú estabas en esa vida que tú dices que ya caíste en lo más bajo, ella estaba contigo ahí. Sí. Estuvo ella ahí. Mira, no, ya no voy a estar más contigo, pero tú Claro, sigues en esto. claro, porque se cansan, ¿sabes? Oye, ¿hasta cuándo? Y no tan solo eso, ministro. Después de que yo salgo, yo me vengo a la calle, empiezo a congregarme otra vez, pero luego me aparto. Yo me aparté de la presencia de Dios. Y ¿A causa de qué? y pude experimentar cuando vienen 7 espíritus peores. ¿A causa de qué? ¿Cuál No. fue la causa por que te vuelves a apartar? Porque si tú tuviste un encuentro con Dios, Sí, obviamente que hay un cambio, hay un cambio. ya tú no quieres volver atrás. Sí. ¿Qué te pero- hizo volver atrás? Pero dilo, aquí estamos. Sí. No, bueno, yo
yo volví atrás porque le fui infiel a mi esposa. Le fui infiel a mi esposa y ya no era digno de llegar a la presencia de Dios, decía yo. Pero en lo natural, cuando tú juntas algo limpio con algo sucio, lo limpio se ensucia, ¿verdad que sí? Claro. Pero en lo espiritual, cuando lo sucio toca lo limpio sucio se limpia. Y es lo que yo no sabía, porque yo me sentía sucio y no me sentía digno de llegar a la presencia de Dios. Y ya tú estabas casado con tu esposa en ese Ya yo momento. estaba casado con mi esposa. Y me aparto. Y el problema de la persona cuando se aparta, es mentira que uno cuando se aparta busca más de Dios. Entonces, así como le damos gloria a Dios, cuando estamos en la presencia, cuando nos apartamos, le damos gloria al diablo. Y llegué hasta peor. Volviste a consumir. Fue algo que caí tan bajo, peor, que ministro, llegué a estar en el basurero. Wow. Fue algo que llegué a estar en lo más profundo. Si antes había llegado abajo, ahí ya era como lo más... Tu final, pues tú pensabas que ese era tu Sí, final. claro, yo decía como que Se verlo, acabó Dios todo. mío, pero yo decía que yo no podía, que yo no podía morir así porque yo tenía una palabra y era tremendo porque y ahí ella llegaba, ¿oíste? Por eso es que yo digo que ella es una guerrera, esposa. la amo, de verdad Aquí te que están sí. comentando, bueno, ni siquiera tu esposa o tu mamá dice la verdad de hacer libre, hijo, estoy orgullosa de ti. Y de verdad que cuando ella llegaba, yo estaba en el basurero consumiendo y ella llegaba y ella me decía, tú no perteneces ahí. Ay, no, aquí estamos todos que vamos a llorar. Bueno, eso es lo importante de verdad de rodearnos de personas que nos aman. Porque cualquier mujer, cualquier amigo puede estar contigo en una situación buena. Pero en situaciones así, yo creo que las personas que permanecen son las que realmente nos aman. Naguará, era el mismo Dios, ministra. ¿Y Ya, cuánto tiempo duraste apartado ¿Cuánto tiempo duraste así en ese estado? ese estado? como 6 meses. Yo llegaba a mi casa, ministro, después de durar 3 días, 4 días en la calle. Y yo llegué, pero yo buscaba llegar en la madrugada. Cuando yo llegaba y veía, yo llegaba a mi casa y yo llegaba al cuarto y yo lloraba demasiado, demasiado. Porque veía a mi esposa y a mi hijo durmiendo a los dos y yo no me podía acostar con ellos. Porque obviamente traía tantas cosas encima que eso le iba a Claro. afectar a ellos. Y un día, después que yo me aparto, dice que los primogénitos son los más atacados. Un día vengo bajando, ya estaba en la calle. Y cuando vengo bajando, me consigo una fiesta, una electrónica. Y veo a mi hijo mayor. Estaba también consumido. Estaba... Y eso fue lo que yo... De ahí fue donde yo me agarré. Yo dije, yo no puedo estar así porque es lo que ya mi hijo está viendo. Claro. ¿Y qué edad tenía tu hijo? Tenía como, igual como la edad en la que tú comenzaste a hacer eso, como 12 años. No, eso... Menos. Eso...
Eso le estoy hablando de hace poco. Hace que 8 meses. Cuando llego al sitio, mi hijo también haciendo las cosas que ya yo, hacía y yo vea error. Fue como un choque. Y ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que empezar a pelear mi batalla porque lo que no venzamos nosotros, nuestros hijos no lo van a vencer. Y es verdad que he empezado a luchar mi batalla. Día a día, ministro, día a día lucho porque así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con mi hijo, lo va a hacer con un sobrino que yo tengo que también anda en las calles. Bueno, no, está recuperado, gracias a Dios, pero igualmente, ¿sabes? Andan, consumen, pero yo sé que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con ellos también. Amén. Fino, tú dijiste algo que me impactó también. Es que cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo limpia tu casa, o sea, Él te limpia tu cuerpo, limpia todo. Pero cuando nosotros nos apartamos, vienen 7 espíritus peores. Y hay gente que piensa que eso es mentira. Mira el estado de Junior, que una persona, o sea, un buen prospecto, o sea, tenía talento, tenía dones, y de repente a estar en las calles, en el basurero, o sea, aceptó a Jesús, Dios lo limpió, y mira, o sea, por un error, él cae en las calles, ¿no? O sea, entraron 7 espíritus peores. O sea, hay cosas que tú vas a hacer que antes no hacías, peores. O sea, imagínate, tú de repente consumías, pero quizás consumiste piedra, o sea, como es lo más bajo, una de las cosas más bajas. Y de repente, bueno, Dios te limpió y ahora mira, en el basurero, o sea, y tu hijo también repitiendo lo mismo que tú. O sea, hay cosas que van a pasar, porque hay gente que se aparta y dice, no, a mí no, yo me aparto y ya. No, o sea, cuando tú te apartas, o sea, vienen 7 espíritus peores y empiezas a hacer cosas que no hacía. Entonces la gente lo toma como a la ligera, apartarse de Dios. Yo tuve encuentros, sí, yo tuve encuentros. Y ese encuentro te cambió, sí me cambió, pero después me aparté, no. O sea, yo te puedo decir, te puedo dar testimonio. O sea, yo tuve un encuentro con Dios y tengo 15 años sirviéndole a Dios. En mis luchas, ahí, porque no ha sido fácil, Claro. pero ahí vamos. Es así, tiene razón. Pero cuando uno es un escogido, por lo menos en mi caso, obviamente sí, yo me aparté, pero yo estando donde estaba, yo siempre estaba clamando a Dios, ¿sabes? Estaba clamando su presencia por más, porque yo sabía que si me pasaba algo, estaba haciendo cosas malas. Si me pasaba algo, me estaba esperando el enemigo. Y yo en todo momento, por eso era que cuando yo consumía, yo lloraba. Pero era algo que no lo quería hacer, pero lo terminaba haciéndolo. Yo decía, wow, pero no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. ¿Cómo es que, cómo es que termino haciendo algo que no quiero? Es tremendo, es tremendo. Claro, no, y que es difícil porque, bueno, gracias a Dios me ha guardado, Dios nos ha guardado a nosotros de apartarnos, porque nadie está exento. Pero yo creo que más brutal es cuando una persona se aparta y vuelve otra vez. Entonces tú eres testigo también de eso, pues, de Soy que sí se testigo puede. de que No, es que no es fácil levantarse de nuevo. O sea, tú eres ejemplo de que sí se puede levantarse. sí, no podemos levantar porque No, tenemos y un más llamado. de la situación de la cual Dios te sacó, pues, porque yo me imagino que, o sea, las estructuras mentales que tenías tú, pues, me imagino que tú decías, qué pena volver con mi esposa, que mi hijo me vea así. Me imagino que tu mejor opción era quedarte como estabas. O sea, humanamente, pues. Claro, porque ahí no te ministra Dios, ahí te ministras el diablo. ¿Qué vas a hacer para allá? Nadie te quiere, nadie te llama. Te van a juzgar. No, y ahí hubieron personas que me ayudaron mucho.
De verdad que, bueno, Dios puso a las personas indicadas. Los ancianos Hernández, ellos me ayudaron muchísimo. Incluso yo fui con ellos para un centro. Me fui para un centro de rehabilitación con ellos. Pero a los 3 días me vine. Yo dije, 3 días en el P. Listo. Yo dije, yo tengo que, porque el problema de muchas personas es que se van lejos y Dios quiere que tú pases ese desierto. Tú tienes que pasar tu proceso. Tú no puedes correrle el proceso porque vas a seguir repitiendo el mismo proceso. Y yo me vine. Tuve un encuentro con Dios en ese lugar y Dios me dijo que mi lugar estaba aquí. O sea, yo me aparto, pero yo nunca pensé, no, voy a ir para otra iglesia, no, porque aquí fue donde yo fui marcado. Claro. Aquí fue donde Dios empezó a hacer la obra en mi vida, en la vida de mi familia, mi esposa. Mi esposa es algo tremendo, la amo mucho. No, Una mujer que ha aguantado. sí, O tremendo. sea, esa mujer no la puedes soltar por nada del mundo porque ha estado contigo en la unidad. La mano así comenzó Juliana. O sea, ella te demostró que te ama de verdad. Sí, de verdad que sí. Que en cualquier otra persona ya se hubiese ido. Pero ha aguantado. Entonces, creo que hay que valorar esa persona, pues. Hay que valorarla y ver. ¿Qué tienes tú para decirle a todas esas personas, a esos jóvenes que están en las drogas, que se apartaron? Y antes de que digas eso, por ahí comentaron que tú también jugabas básquet. Sí, yo, Cuéntanos un poquito acerca de eso yo, antes que... sí, Por ahí, sí, por ahí también me dijeron que jugaba más que César García. yo, Para quien no lo conoce, él es hermano de César García, del basquetbolista que está con Cocodrilo de Caracas. Él ha jugado también con la Selección Nacional de Venezuela. Y él también jugaba básquet. yo cuando tenía, bueno, ya era delincuente. Yo tenía 15 años y me invitaron a jugar unos distritales. Y yo voy y juego los distritales, pero ya yo era tremendo porque yo iba hasta pasado de sustancia. Y fui y me recuerdo yo que quedamos campeón. Y de ahí me invitaron unos nacionales también. Y me invitaron a hacer un trayado y broma, pero yo no aproveché. Aproveché y perdí oportunidades que Dios me presentaba para salirme de la delincuencia, pero yo sé que Dios me quiere utilizar para grandes cosas, ministro. Y por Bueno, algo, quizás esa oportunidad no las necesitas aprovechar, pero yo sé que ahorita Dios te va a poner más, o sea, ya en tu madurez, porque quizás en ese tiempo no eras maduro y desaprovechaste pues esas oportunidades. Pero yo sé que ahorita Dios te va a presentar muchas oportunidades que amén, tú amén. vas a saber valorar porque sabes que en ese tiempo tomaste malas decisiones, pero ahorita vas a saber tomar buenas Claro que decisiones. sí, en el nombre de Jesús. Claro que sí, bueno, un mensaje a las personas que quizás están en ese mundo y otro mensaje también porque hay muchas personas cristianas que nos ven o muchos cristianos que quizás se han apartado. ¿Qué tú le dices a esas personas? O sea, un mensaje que tú le tengas a esas personas en esta noche. Wow. Primero quiero decirte que busques de la presencia de Dios. Tu madre, padre, hermano, si tienes a un familiar en las calles, no lo juzgues, no lo critiques. Busca de la presencia de Dios y ponlo en oración. Y si tú eres esa persona que estás viendo y estás escuchando el programa y estás hundido en las drogas, hermano, quiero decirte que mientras tengas vida hay esperanza. Busca la presencia de Dios porque así como Dios lo hizo conmigo, créeme que lo hace contigo también. Y a esas personas que se han apartado y sienten vergüenza, sienten pena, el que dirán,
déjame decirte que a ti te llamó fue Dios, a ti no te llamó la persona, a ti no te llamó el hombre, no te llamó la mujer. Tu llamado viene de parte de Dios, así que levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante porque Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Claro que sí. Bueno, yo antes de cerrar, si quieres decir otras cosas más, o ya, No sé. no, está en ti. Nah, guará. Si todavía te recuerdas otras cosas que quieres decir, ya. No. Está Ya, bien, guará. Seguro que está bien porque... Mira, es impresionante porque muchas personas dicen, no, estabas metido evangélico, después que fumaste, secuestraste, robaste, todas esas cosas, pero yo quiero decirle a todas esas personas que Dios, o sea, es un Dios maravilloso y Él quizás nosotros te vemos, quizás humanamente vemos a la persona, no, si es un delincuente, pero Dios no ve diferente porque Dios fue el que nos creó. O sea, él no ve que Junior está robando, consumiendo. Dios ve a ese Junior con el propósito que lo creó, lo ve predicando, Amén. lo ve ministrando en las naciones. O sea, eso es lo que Dios ve, porque nosotros los humanos no vemos como Dios no ve. O sea, entonces yo creo que esas personas que juzgan, no, que después que bebió, que hizo todo eso, o sea, sí, Dios puede cambiar a una persona. Y Junior es testimonio de que Dios puede cambiar. Dios puede transformar a alguien. O sea, él es testimonio de una persona que consumía, o sea, estaba en las calles y ahora está aquí, o sea, bien bonito, con su familia, restaurado. O sea, eso lo hace Dios. Eso lo O sea, hace Dios. Dios es el que lo hace. No, y yo quiero, yo quiero decir algo también. Yo creo que uno de los propósitos de que Dios permite que personas como tú se levanten es que la humildad que tú tienes para no juzgar al otro que venga donde Dios te sacó. O sea, no lo voy a tener yo porque yo no he vivido esa experiencia, ¿me Claro. entiendes? Entonces yo creo que, o sea, hay que felicitarte de verdad y darle toda la gloria a Dios porque eres un hombre valiente. A lo mejor tú te has sentido que cónchale los errores que cometí, pero el hecho de que estés acá y que hayas intentado recuperar tu familia, de que hayas vuelto a la presencia de Dios, tienes que reconocerte eso, pues, ¿sabes? Porque, y reconocértelo y creerte de que Dios te levantó para que ayudes a otros. Amén. Y bueno, también decirle, porque a veces también nosotros, o sea, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. O sea, de las consecuencias nadie se libra, pues. No te estamos dando legalidad como que, bueno, voy a hacer lo que yo quiera para después meterme a cristiano, sino que todo lo que tú haces, bien sea malo o bueno, tiene una consecuencia. Y que bueno, Dios es soberano. Dios hace como quiere, con quien quiere, como Él la decide. Y lo importante es lo que Dios piensa de ti. Amén. Bueno, Junior, un placer tenerte aquí de nuevo. O sea, nuevamente te digo eso, un placer. De broma yo. Pero yo, o sea, quiero decirte que, bueno, sigas para adelante y que tienes mucho por recorrer. Y sé que Dios tiene un gran propósito contigo. Amén. Y bueno, para toda esa audiencia que nos están viendo, suscríbete por favor en YouTube, dale me gusta, comenta, no te pierdas cada capítulo. Si te has perdido los otros capítulos, anda, estamos todos en YouTube, o sea, hay muchos testimonios poderosos que te van a hacer llorar, te van a hacer reír, pero sé que te van a impactar la vida. Claro que sí, gracias a toda nuestra audiencia de TikTok que se mantuvo hasta este momento. Y queremos darle gracias por estar con nosotros en todos estos meses que hemos estado haciendo sentido. Ustedes también, así como nosotros hemos sido constantes, hay mucha audiencia que nos sigue desde el principio y queremos también darle gracias a esas personas. Y bueno, yo creo que ya estamos listos por el día de hoy. Bueno, ministro. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. De vuelvo y repito, no se lo pierdan, va a estar poderoso. Y si tienes una historia que contar, coméntanos. Claro, ahí, si tú eres una de esas personas que quiere contar tu historia, escríbenos ahí que producción te estará respondiendo y te vamos a contactar. Claro que sí. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego.